Mi nombre es Martín Carranza y bienvenidos al curso Fundamentos del Periodismo. Hoy analizaremos el tema prensa chicha y prensa amarilla. ¿Es lo mismo? No, veremos eso, ¿ok? Bienvenidos al curso. Hoy, hablando de historia del periodismo peruano, efecto del periodismo mundial, especialmente Estados Unidos, analizaremos la relación errada entre algunos conceptos por quienes no dominan terminología de comunicador. Desde hace más de un siglo se habla de periodismo amarillo. Muchos lo habrán escuchado, es un término muy común, y muchos lo ven como sinónimo de sensacionalismo, lo cual no es equivocado. Pero en nuestro medio, en el Perú, hay quienes ven estos términos como sinónimo de prensa chicha. ¿Qué es la prensa chicha? Es un error, no es lo mismo. Son cosas muy diferentes, acá la vamos a analizar. Y como comunicador peruano, debes saber distinguirlos, ¿no? Decíamos, hay un término muy común que es prensa amarilla. ¿De dónde viene? ¿Por qué amarilla? ¿Por qué no de otro color? Bueno, para conocer esto, hay que remontarnos a la historia. La historia de este término tiene más de un siglo y nos lleva a Estados Unidos. En Estados Unidos había dos grandes medios, dos magnates periodísticos, dos dueños de periódicos que manejaban pues el gran negocio norteamericano del periodismo yankee. Era el New York World de Joseph Pulitzer, el mismo del famoso premio Pulitzer, y el New York Journal de William Hearst. Ambos eran los dos grandes magnates del periodismo en Estados Unidos. ¿De dónde vienen, seguimos, el término amarillo? Bueno, en 1895 empezó a publicarse en el dominical del New York World una tira cómica llamada Hogan's Alley y dibujada por Richard Outcault, cuyo personaje principal era Mickey Dugan, un niño con dos dientes y grandes orejas que se paseaba descalzo por los lugares más pobres de Nueva York y llevaba una gran camisa de dormir amarilla. En esa camisa se escribían diálogos o mensajes de humor, casi siempre críticas sociales, muy polémicas, efectistas, sensacionalistas. Este personaje se hizo tan pero tan popular que pasó a ser conocido en todo Estados Unidos como el chico amarillo, de Yellow Kid. Sí, de ahí viene el término, de ese chico amarillo. Símbolo de tiras cómicas, pues fue el primero que usó los conocidos globos de diálogo, que hoy se utilizan en todas las tiras cómicas y en todos los cómics, pues, ¿no? Entonces, la pugna entre estos dos magnates por los derechos de esa tira cómica, al final ambos la publicaban paralelamente. Esa tira que exacerbaba de forma efectista las noticias del día, hizo que los medios en general llamaran a estos poderosos como los periodistas amarillos. Y de ahí se disemina el término. A Sudamérica llega el término, a Perú, a mediados ya del siglo XX, en que el Perú empieza a vivir el boom, el surgimiento de la prensa popular. Esa prensa que utilizaba la replana, el lenguaje coloquial, la jerga, el doble sentido. Es así que el término prensa amarilla se hace popular, porque esos medios que empezaron a agarrar mucha lectoría exaltaban el sensacionalismo, pues, ¿no? Entonces, si son parecidos, no es lo mismo prensa amarilla, Estados Unidos, con prensa chicha, solo que acá hay un término que es muy peruano. No, ahí viene la generalización, la mala percepción de los términos. Sí, es cierto, el término chicha en Perú es efecto de la fusión de la cultura andina con la limeña. En los años 60-70, la migración del campo a la ciudad marcó una fusión que abarcó aspectos culturales muy importantes en música, comida, forma de hablar, costumbre, incluyendo expresiones religiosas. Se hablaba de música chicha, cultura chicha. Por ende, mucho puede pensar que prensa chicha es ese periodismo popular que usa sensacionalismo y amarillismo, con incidencia en policiales, deporte, espectáculo. Pero no, si hablamos de prensa chicha como término oficial, el término va mucho más allá de eso. De alguna manera, el término prensa chicha se aplicaba a cierta prensa popular, pero el término oficial, prensa chicha, como se le denomina, abarca específicamente, si hablamos como comunicadores, a un fenómeno político que marcó el periodismo. Lastimosamente no lo marcó para bien. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, con la guía de su asesor Vladimiro Montesinos, el régimen explotó al máximo el poder de los medios de comunicación, pero para su beneficio personal, para el beneficio político del gobierno. A la par con la compra de líneas editoriales en los canales de TV, decidieron lanzar el régimen una serie de periódicos, casi en masa, muchos periódicos de corte popular, unos 15 por lo menos, basados en farándula y policiales. Bueno, salieron muchos diarios que llenaron los kioscos, llenaban todos los parantes de los kioscos y exhibían figuras femeninas, vedettes,
y crímenes exagerados, sangrientos, que ya no se usan ahora. Ahora hay mucho más pudor. Pero el detalle es que en esos periódicos que salieron en grupo, esa prensa chicha, el detalle era que en todas sus portadas se leía solapadamente una frase de ataque, un insulto hacia un político específico, de oposición, claro, ¿no? Sí, eran medios que salieron para calumniar. Todos los días en su portada, entre las figuras de farándula y los crímenes, había un mensaje subliminal contra una persona. Un diario había sido hecho para atacar a un candidato, a un político, a alguien que sea opositor al régimen. ¿La idea cuál era? La idea era muy simple y poderosa. Era que esas portadas se lucían en todos los kioscos. Y subliminalmente, el ataque contra ese opositor político ingresaba inconscientemente al colectivo del pueblo. Esa fue la época más oscura del periodismo peruano. Tras caer el régimen, muchos dueños de esos diarios terminaron presos, igual que muchos dueños de televisoras. Hoy el presidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos siguen inmersos en un juicio en torno al llamado caso Prensa Chicha, por estos ataques ilegales a políticos a través de esta prensa que ya desapareció. Es cierto, ya no hay prensa chicha, no podemos hablar ahora de prensa chicha, sino solamente como referencia histórica. No son prensa chicha, por ejemplo, los diarios de corte popular que hoy dominan gran parte del mercado, digamos Trome, por ejemplo, un símbolo, porque no hay un ataque político asolapado o ilegal. Pero sí podríamos decir que esos son diarios amarillistas, sensacionalistas, bueno, aunque ellos prefieran llamarse prensa popular, ¿no? Entonces, como comunicador, como periodista específicamente, debe saber marcar la diferencia. Prensa amarilla es un fenómeno internacional muy fuerte y viene ligado al sensacionalismo y a la gran pelea entre los dos mayores magnates del periodismo en Estados Unidos. Y prensa chicha es el grupo de diarios creados por el régimen Fujimori y Montesinos para atacar a los rivales políticos. Entonces, con el recuerdo de este chico amarillo, es que cerramos este veloz viaje en la historia del periodismo. Gracias.